Allá por 1620, llegaron a un rincón de Estados Unidos los puritanos desde Inglaterra. Desde esa época, un terreno fue convertido en una pequeña parcela. Hacia 1824 ya no quedaba nada de la parcela y en su lugar había sido construida una cabaña en el terreno. La propiedad fue cambiando al mismo tiempo que cambiaba de dueño. En 1924 la familia propietaria se la vendió a otra familia, quienes en 1924 la cabaña la transformaron en una casa de 3 pisos. La casa fue adquirida en 1965. Años después, la propiedad fue puesta en venta y comprada por Ronald y su esposa. Ronald, jefe del taller en una distribuidora de autos, junto con su esposa, lograron adquirir la propiedad, aunque no la pagaron completamente. Ronald era un hombre rudo, enérgico, galante, pero también violento con sus 6 hijos, que por cierto el mayor de sus hijos también se llamaba Ronald. Así que para evitar confusiones a uno le llamaré Ronald padre y al otro Ronald hijo. Ronald padre necesitó la ayuda de su suegro, propietario de la agencia de autos, para poder hacer la compra de la casa. Cuando compraron la casa, la familia ya estaba completa, con el nacimiento del más pequeño, John. Aunque la casa fue preparada y la familia se mudó, la alegría no fue desbordante, especialmente considerando la personalidad represiva de Ronald padre. A medida que pasa el tiempo, los eventos extraños empiezan a suceder. Mientras tanto, Ronald padre sigue siendo un hombre abusador y rudo. Ronald hijo era un sujeto que fue detenido en varias ocasiones, especialmente por robos menores y posesión de estupefacientes. Para 1973, su relación con la familia era desastrosa, tanto que Ronald hijo abandonó el hogar, se casó, pero su vida externa era un caos, marcada por la persistente adicción a las sustancias, incluyendo el consumo diario de una botella de whisky. La relación con su esposa también era caótica, y la presencia de un hijo pequeño llegó a complicar aún más la situación. Por su parte, la hermana de Ronald, que era la segunda hija del matrimonio, tampoco llevaba una vida agradable, siendo víctima de la violencia que la rodeaba y sumergiéndose en el mundo de las sustancias. Para 1974, la relación interna de la familia estaba en un punto crítico. Ronald hijo, de 24 años, continuaba siendo un consumidor habitual, mientras que la hija de 18 años estaba involucrada en una relación tóxica, además de que también había caído en el abismo de las sustancias. El ambiente en casa era tenso, con acusaciones de robo de dinero del taller por parte del abuelo y la presencia de lujos inexplicables, como un bote nuevo y una motocicleta, que aumentaban las tensiones entre Ronald padre y su propio padre. Finalmente, el 13 de noviembre de 1974, alrededor de las 3:15 de la mañana, Ronald hijo ingresa a la casa tras romper una cerradura. Armado con un rifle calibre 35, lleva a cabo un acto difícil de entender. Asesina a sus padres y a sus hermanos con disparos. Su padre y madre reciben 2 disparos cada uno, mientras que a cada uno de los hermanos se les dispara una vez, deformando el rostro de uno de ellos de manera aparentemente intencional. Hay varios detalles macabros en torno al propio crimen. El primero de ellos es que ninguno de los vecinos escuchó nada. El segundo detalle macabro es que todos los cuerpos fueron encontrados en sus camas, pero todos estaban boca abajo. Sin embargo, ninguno de ellos tenía rastros toxicológicos. Ninguno había sido dormido o drogado antes. Por lo tanto, no se entiende cómo es posible que ninguno de ellos haya intentado algo. El sonido del disparo del rifle calibre 35 se puede escuchar casi a 1 kilómetro de distancia. Es un sonido imponente. Un rifle de cacería no diseñado para uso dentro de una casa. Es probable que el primero en morir haya sido el padre, sería lo lógico. Pero con el primer disparo, los vecinos se habrían despertado, o por lo menos los demás miembros de la familia. Es posible que la madre no hubiera podido ofrecer gran resistencia, pero por lo menos no habría permanecido boca abajo. Los hermanos menores, que se encontraban a 8 metros de separación en otra habitación, podrían haber comenzado a gritar, a correr, a hacer algo, y sin embargo seguían en sus camas. No hay una explicación lógica para que estuvieran todos boca abajo, pero quizá el caso más extraño sea el de John,
el más pequeño de todos los hermanos, que para ese entonces ya tenía 8 años. Al estar lastimado de la espalda, no podía dormir boca abajo, estaba obligado a dormir boca arriba, y sin embargo, su cadáver fue encontrado boca abajo. Es probable que los cuerpos hayan sido acomodados. Sin embargo, el disparo fue en el mismo lugar donde estaban, lo que quiere decir que de manera consciente estaban boca abajo. Alguien los había colocado en esa posición antes de que les dispararan. La masacre llevó a la policía a una investigación extraña y bizarra. Ronald dijo, pocos días después de haber sido capturado y encerrado por la policía, que por cierto, lo llevaron a la comisaría para protegerlo de un posible mafioso que quisiera matarlo. La idea era que quizá la mafia había matado a la familia en una venganza por drogas o algún asunto, y Ronald hijo fue llevado a la comisaría para protegerlo de la mafia. Ahí mismo terminaría confesando que él mató a sus padres y a todos sus hermanos. Algún tiempo después cambiaría la versión, asegurando que lo hizo porque había escuchado voces que le ordenaron matar. Tiempo después declararía que había habido otros 2 cómplices. Después cambiaría la versión asegurando que su propia hermana había sido la asesina y que él simplemente no sabía lo que había ocurrido porque estaba muy drogado. Posteriormente aseguró que la mafia había hecho todo y que él, por proteger a su abuelo, que era parte de la mafia, trató de ocultar todo. El hecho es que la versión de Ronald hijo fue cambiante muchas veces, pero algo queda en claro: la casa ya era extraña de por sí. En una de las fotografías más conocidas, donde se ve la casa de frente, se puede observar que en el jardín de frente de la casa hay una imagen de pie. Es una imagen de San José cargando al niño Jesús, y a su alrededor hay varias figuras como si estuvieran rindiendo culto. Mucho tiempo después se sabría que Ronald padre se había visto forzado a recurrir a la iglesia porque algo lo había espantado. Las imágenes religiosas que había en varias partes de la casa habían sido producto de eso. Cabe señalar que Ronald padre no era un creyente, se declaraba abiertamente ateo, por lo que resultaba tan extraño que las imágenes religiosas hubieran sido opuestas a principios y mediados de 1974, unos meses antes de la masacre. Por eso también resulta muy raro que Ronald hijo, en un primer momento, haya asegurado que escuchó voces que le ordenaron que matara. Como sea, la masacre había ocurrido. Ronald se encontraba ya en prisión, se encontraba ya sentenciado cuando en 1975 una pareja, Josh y su esposa, deciden enfrentarse al desafío del matrimonio. Josh, un hombre robusto y fuerte, ex marina y veterano de guerra, dirige su propia compañía de topografía y supervisión de terrenos. Por otro lado, la esposa, además de ocuparse de las labores del hogar, trabajaba como mesera en un restaurante. La familia está compuesta por 3 hijos, el mayor de 9 años y los otros de 6 y 5 años. Pronto se dan cuenta de que su hogar actual es pequeño e incómodo para los 3 niños, y tampoco ofrece suficiente espacio para los elementos de la empresa de Josh. Motivados a empezar de nuevo, deciden adquirir una nueva casa con las esperanzas de un futuro lleno de ilusiones. Con algo de dinero ahorrado y propiedades a su nombre, disponen de los recursos para comprar una vivienda cercana a los $50,000, una suma considerable para la época. Tras meses de búsqueda sin éxito, en noviembre de 1975, Josh recibe una llamada de una agencia inmobiliaria. Les ofrecen una casa que se ajusta a su presupuesto: 6 habitaciones, 3 baños, una caseta para botes con embarcadero directo al río. Además, la casa de 3 pisos cuenta con una pequeña alberca, espacio para varios autos y un enorme sótano. A pesar de las expectativas, el valor de la propiedad es de alrededor de $80,000, una suma accesible mediante una hipoteca bancaria. Emocionados, Josh y su esposa visitan la casa en un encantador barrio. Edith, la agente de bienes raíces, los guía por una urbanización agradable, con casas grandes y árboles, justo en la orilla del río Amityville. Por supuesto, Josh y su esposa están emocionados al ver la casa. Es una casa de estilo holandés, clásica, con un jardín alrededor y el río en la parte trasera. Todo parece perfecto. Al ingresar, las emociones fluyen, evidenciadas por la sonrisa encantada de la esposa.
Los niños no pueden contener su alegría, saltando de un lado a otro con precaución, ya que la casa aún está amueblada, en excelente estado. Durante el recorrido, quedaron impresionados con la ubicación y las hermosas casas vecinas, aunque notaron un detalle curioso. Las ventanas de estas casas estaban cerradas con persianas de madera, como si no quisieran mirar hacia la propiedad. Sin embargo, continuaron emocionados y al salir, expresaron su deseo de adquirir la casa a Edith, la vendedora. En ese momento, Edith los detiene para compartir una información crucial. Aproximadamente un año antes, 6 personas habían fallecido en la casa. Esta revelación impacta a la mujer y sorprende a Josh, un hombre rudo acostumbrado a la muerte debido a su pasado como marino. A pesar de la noticia inusual, Josh, con su determinación, responde que no le teme a los fantasmas y que quiere en la casa, sin importar las circunstancias de las muertes. No estoy seguro de que la esposa estuviera tan encantada con la idea de tener una casa, especialmente con una historia tan macabra. Un amigo suyo, al enterarse que habían comprado esa propiedad y al saber que había habido los asesinatos, les sugiere que bendigan la casa con un sacerdote que haga una bendición exhaustiva. Los dueños deciden buscar un sacerdote que haga eso. Cerca de allí se encontraba una iglesia y el sacerdote de la iglesia acepta la invitación vía telefónica para asistir a la casa. El padre no los conocía, simplemente contestó una llamada telefónica y accedió a hacer la bendición de una casa. Para el sacerdote solo se trataba de alguna familia cualquiera que se va a mudar. Sin embargo, de acuerdo con lo que posteriormente contaría el padre, al llegar a la casa y entrar, comenzó a sentir cosas raras. Posteriormente lo negaría todo, pero en el momento en que entra a la casa, sentiría algo raro. Conforme iba avanzando de una habitación a otra, el padre comenzó a sentir cosas raras, frío, cambios de temperatura súbitos, y al llegar a la habitación que en algún momento ocuparon los 2 niños más pequeños que fueron asesinados, ahí la situación se tornó insostenible. Conforme el sacerdote recitaba aquellas oraciones, repentinamente, una voz que procedió de ninguna parte, textualmente le dijo: «Lárgate de aquí», y acto seguido el frío lo hizo temblar. La sensación lo obligó a salir de la habitación. Pero conforme se iba alejando, repentinamente recibió una bofetada de una mano invisible. Apresurado al salir y llegar a la puerta, se encontró con el matrimonio, quienes le preguntaron si había concluido, a lo que él respondió que sí, que ya había terminado. Simplemente les agradeció y les recomendó que el cuarto pequeño fuera considerado como un espacio de costura o algo así, que no durmieran ahí. No explicó el por qué, no les dijo nada más. El matrimonio lo invitó a quedarse a comer, pero el padre agradeció la invitación. Sin embargo, les aseguró que tenía que irse. Cuando el sacerdote llegó a su casa, que estaba junto a la iglesia, comenzó a tener problemas de salud graves, cosas como quemaduras en las manos, sueños horribles, la imposibilidad de dormir y ser agredido hasta el punto de tenerse que recluir en un monasterio con auxilios espirituales. Esto importante para más adelante. Mientras tanto, en la casa del matrimonio, el frío seguía concentrándose en el interior sin ninguna explicación lógica. Josh recorre toda la casa buscando alguna ventana, alguna puerta abierta, porque se siente mucho frío, pero eso es lo de menos. Cada quien agarra su habitación. Josh escoge una para su estudio, donde tendrá su oficina. Los niños agarran una habitación, todos están emocionados. La habitación aquella que el sacerdote tuvo ese extraño suceso, en ese momento nadie la ocupó. Tras desempacar muchas cosas y demás, después de la cena y tras acostar a los niños, la pareja sube a su habitación y se acuestan a dormir. Estaban muy cansados. Es la primera noche que van a dormir en su nueva casa. De pronto, en la madrugada, Josh despierta cuando escucha un fuerte golpe en la puerta de entrada. Su habitación da directamente hacia la escalera, así que el sonido llega claro y fuerte. Josh despierta súbitamente, se incorpora y lo primero que ve en la mesa es su despertador. Al oprimir un botón, se enciende una tenue luz que le revela que son las 3:15 de la mañana. Para ese momento, Josh no conoce bien la historia del crimen que sucedió en la casa. Solamente sabe que ahí fueron asesinadas 6 personas,
pero no conoce los detalles. Por eso no entendió la importancia de que él se hubiera despertado a las 3:15, porque él no sabía que esa fue la misma hora a la que comenzaron las muertes de la familia que había vivido ahí antes que ellos. Josh sale de su cuarto, baja la escalera y se acerca a la puerta. Afuera el perro de la familia está frenético. Josh se asomó para ver a qué le estaba ladrando el perro. Ahí se da cuenta que el perro le está ladrando al lugar donde está guardado el bote. Y no solo eso, sino que observa que la puerta del lugar está abierta. Él recuerda claramente haberla cerrado, sobre todo porque tienen niños pequeños, pero no le toma demasiada importancia y regresa a dormir. Al día siguiente ya comenzó el desempaque de todas las cajas para hacer oficial la mudanza. Esa noche tampoco será una noche tranquila. Justamente en la madrugada, Josh vuelve a despertar. Esta vez es por el frío, pero aparte del frío, algo lo ha hecho reaccionar. Hay golpes y voces, como si hubiera varias personas abajo, como si hubieran entrado a la casa varias personas. Se escuchan los sonidos de algo que se mueve. Josh sale de su cuarto, baja un poco la escalera y se percata de que la puerta principal está abierta, pero no solo abierta, estaba rota, tanto que no se puede cerrar porque de inmediato se vuelve a abrir debido al viento. Afuera el perro está como loco, pero cuando Josh camina hacia allá no hay nadie. No hay absolutamente nadie afuera. Sopla el viento frío propio del lugar. Como puede se las ingenia para arreglar la puerta para que pueda permanecer cerrada durante la noche y vuelve a su habitación. Todo eso ocurrió alrededor de las 3:15 de la mañana. Al día siguiente, Josh está en casa y el frío sigue estando presente. Quiere saber qué rayos ocurre, por qué está tan frío, así que comienza a recorrer la casa nuevamente, buscando las ventanas abiertas. Cuando llega a la habitación de arriba, abre la puerta y se topa con una habitación totalmente repleta de moscas en pleno invierno. En esa zona de la ciudad casi no hay moscas, mucho menos en invierno. Aún así, esa habitación estaba llena. Toma un periódico y comienza a matarlas. Abre la ventana y saca las que quedan todavía. Durante todo ese día, Josh se estuvo sintiendo extraño. Varias veces ha volteado hacia la escalera desde la cocina, esperando encontrar a alguno de sus hijos, pero no hay nadie, lo que le parece raro porque tuvo la sensación de que los escalones eran pisados. También varias veces ha volteado a la sala, tratando de encontrar quién lo está viendo, pero no hay nadie. De todas formas, él se siente observado, pero no quiere ponerse paranoico. Ese mismo día aprovechó para contratar a alguien para hacer que la puerta estuviera bien arreglada y ya no pudiera abrirse con el viento sin importar que hubiera una tormenta. Sin embargo, apenas unas noches después, las cosas comienzan a volverse todavía más extrañas. Llega otra madrugada y Josh vuelve a despertar a las 3:15 de la mañana. Baja las escaleras y al llegar abajo se topa con que los muebles no están en su lugar. En la sala, en el comedor, todo está fuera de su lugar. Josh regresa a su habitación y le pregunta a su esposa si ella hizo algo abajo, pero nadie ha tocado nada. Los objetos se han movido, pero la puerta está cerrada, la cerradura fue cambiada. Esa puerta fue reparada en su totalidad. No podía ser abierta, de hecho estaba cerrada. Aún así todo estaba movido del lugar. La puerta tuvo que ser reforzada lo más que se podía. Aún así, unas pocas noches después, las cosas se ponen todavía más extrañas. Josh despierta a las 3:15 de la mañana, de nuevo, pero esta vez no sabe por qué ha despertado. No ha escuchado nada, no hay nada extraño, salvo que al voltear a ver a su esposa, ella no está en la cama, está flotando a unos 10 centímetros o 15 por encima de la cama. Cuando Josh le habla, ella reacciona y se da cuenta de que está ahí. Preocupada, le grita que le ayude. Está flotando encima de la cama y claro que eso la asusta. Josh la agarra, pero no puede hacer gran cosa. No puede bajarla ni puede moverla. Josh no entiende qué ocurre. No sabe si aquello es una pesadilla que de pronto ha iniciado o si está despierto y aquello es real. De pronto su esposa simplemente desciende despacio y queda en su lugar como si nada hubiera ocurrido. A pesar de que la situación se está volviendo espeluznante, Josh y su esposa quieren seguir en esta casa, aunque ella poco a poco va sintiendo que quizás la mejor opción sea irse.
pero no le comentan nada a su esposo porque han hecho todo lo posible por comprarla, y no pueden solo abandonarla a pesar de que son conscientes de que lo que les está pasando es muy raro, pero no es lo único que ocurre. Una tarde, la esposa está preparando unos bocadillos para los chicos. Josh ha salido al trabajo. Ella escucha a la hija menor, Melissa. Ella está jugando con alguien, está encantada platicando en su habitación. Normalmente Melissa buscaba la compañía de sus hermanos mayores para jugar o para lo que se ofreciera, pero ahora está jugando muy alegre. La madre sube llevando algunos bocadillos que reparte entre todos sus hijos. Cuando llega a la habitación de Melissa, al abrir la puerta, la niña sigue jugando y hablando muy alegre. Entonces le pregunta con quién habla. La niña le responde que está platicando con un amigo. Luego le pregunta quién es ese amigo. Lo que la niña le responde es que su amigo es un cerdo, pero que ella no puede verle porque el cerdo no quiere que la mamá lo vea. La mamá se queda muy sorprendida mientras la niña sigue hablando. Le dice que su amigo es un cerdo amigable como los de las caricaturas, con la diferencia de que es un cerdo que puede cambiar de forma y de tamaño. La niña agrega que su amigo sí puede ver a la mamá y la niña le pide a su madre que se vaya porque el cerdo siente incomodidad con su presencia. En ese momento la mamá no sabe muy bien cómo reaccionar. No sabe si es una broma, no sabe si esto es serio. La niña tiene 5 años como para ponerse a inventar que tiene un amigo cerdo que cambia de forma y de tamaño. Apenas sale de la habitación cuando la puerta se azota violentamente detrás de ella, golpeándola en la parte de atrás de la espalda. Molesta abre la puerta y se da cuenta de que su hija sigue sentada en el extremo opuesto de la habitación. Cuando la madre le pregunta a la niña por qué había hecho eso, Melissa le responde que no fue ella, sino que fue el cerdo, porque el cerdo no quería que la madre estuviera dentro del cuarto. Cuando Josh vuelve, su esposa le platica lo ocurrido, y él lo minimiza diciendo que no hay nada que temer. Sin embargo, esa madrugada, otra vez vuelven a ocurrir cosas raras. Josh despierta a las 3:15 como siempre, se levanta para echar un vistazo, y al entrar a la habitación de Melissa la encuentra despierta. Está sentada sobre la cama. Cuando le pregunta qué ocurre, ella responde que su amigo estaba con ella, pero que ya se acababa de ir, que acababa de salir por la ventana. En eso Josh voltea a la ventana y se da cuenta de que está abierta. Él camina para cerrar la ventana, pero al momento de ya estar cerca, alcanza a ver justo frente a él, a la altura de la ventana, que esa habitación estaba en el segundo piso. Josh vio algo rojo que parecían ser los ojos de algo que lo están mirando fijamente desde el otro lado de la ventana. Él retrocede unos pasos y aquello desaparece, ya que aquel brillo rojo se esfumó. Josh cierra la ventana y apenas cerrarla, comienza a escuchar el ladrido insistente del perro. Josh baja corriendo a ver qué es lo que ocurre. Esa madrugada había nevado, así que lo que él estaba esperando al abrir la puerta era ver nieve. Sin embargo, en la nieve se observan unas huellas raras que corren en dirección hacia el lugar donde se guarda el bote. La cosa es extraña. A partir de ese momento, Melissa actúa raro todo el tiempo. Parece que está viendo a alguien o hablando con alguien. Unos días después tienen una visita. Se trata del hermano mayor de la esposa de Josh, el cual llega con su novia, con la que va a contraer matrimonio. La pareja acaba de regresar de su luna de miel y vienen a la casa a quedarse. Quieren estar con los niños un par de días nada más. Llegan por la tarde y tras estar platicando muy contentos en la sala, deciden que Melissa se vaya a dormir con los papás y ellos ocupen la cama de Melissa. Otra vez, a las 3:15 de la mañana, la esposa del hermano de la señora de la casa despierta porque siente que alguien le está jalando el pie, le está agarrando los dedos del pie. A pesar de que las cobijas eran gruesas y estaban puestas abrigando la cama, alguien había quitado las cobijas y le estaba agarrando el pie. Cuando ella se voltea para ver de qué se trata, frente a ella había la imagen de un niño que no era ninguno de sus sobrinos. El niño estaba ahí parado, en medio de la oscuridad, con un rostro extraño, con una mirada vacía. Al gritar, despierta a su esposo, que está junto a ella y observa lo mismo. Aterrado, también comienza a gritar y patalear, sin saber exactamente qué deberían hacer. Un instante después, el niño se desvanece.
Josh y su esposa se habían despertado porque la esposa de su hermano había gritado histérica. Ella corre a la habitación a ver qué ocurre. La esposa de su hermano está totalmente encogida, abrazada de una sábana, temblando en pánico y con la mano señala en una dirección. Al llegar enciende la luz, no hay nada, pero aún así su hermano y la chica se levantan y empiezan a empacar sus cosas para irse. Al llegar abajo, Josh les pregunta qué ocurre, qué es lo que está pasando, por qué gritaron. A lo que la chica responde que la casa está embrujada y que hay algo terrible que vive en la casa. Ellos no volverían a entrar a la casa jamás, aterrados por lo vivido. De hecho, le recomendaron al matrimonio que se fueran de ahí lo antes posible. Para este punto, transcurridos unos 15 días de haber llegado a la casa, las cosas son muy raras todo el tiempo. Josh, que normalmente era un sujeto activo, dinámico, con un trabajo estable con una empresa propia, se comporta muy raro. Pasa el día caminando de un lado a otro de la casa, abrigado hasta el tope. No se baña, no se cambia la ropa. Todo el tiempo dice que tiene frío y que si llega a bañarse es probable que se congele. Además, todo el tiempo está metiendo leña a la chimenea en la cocina. Sin embargo, el termómetro marca unos 25 grados, muy agradable la temperatura dentro de casa. Pero Josh tiembla todo el tiempo. Está de mal humor, casi no duerme. La esposa, por su parte, tiene mucho miedo. No puede bajar al sótano, le da mucho miedo. Y los niños tampoco están muy a gusto. Tienen una sensación rara. Además, Melissa sigue hablando con el cerdo, pero además, ahora también asegura que hay un niño de unos 8 o 9 años, que al describirlo se hace evidente que el niño del que Melissa está hablando es el mismo niño que vieron el hermano de la madre y su esposa la noche que salieron corriendo de la casa. Pero eso no es todo. Melissa asegura que el niño está muerto. Eso es todavía más raro. Cuando le preguntan cómo se llama, responde que el niño se llama John. En este momento es importante que recuerden que el hijo menor de la familia, que fue masacrada en esa casa, se llamaba John, y cuando esa tragedia ocurrió, el niño tenía 8 años. Para este momento, Josh ya había sabido más de la historia, y era obvio que lo que su hija estaba viendo era uno de los hijos de aquella familia que falleció en la casa antes de que ellos la compraran. Pero aún y con todo eso no aceptaba la idea de abandonar una casa que acababan de comprar, aunque era evidente que algo había que hacer, por lo que deciden platicarlo con un conocido suyo. Este les recomienda que vuelvan a llamar al padre para que vaya y haga una bendición. Pero el padre no vuelve a contestarles, no lo pueden encontrar, simplemente no está, y esto era porque, como dije antes, el sacerdote se había tenido que internar en un monasterio debido a toda la energía negativa que se le había impregnado cuando fue a bendecir la casa. Como no pudieron dar con el sacerdote, el mismo conocido suyo les recomienda hablar con una chica, una medium. El matrimonio la contacta, se ponen de acuerdo, se organizan y llega el día en que la medium va a visitar la casa. Apenas cruzar la puerta, la medium empieza a ponerse rara. Le pide a Josh y a su esposa que permanezcan detrás de ella, pero conforme avanza va sintiéndose cada vez más rara. Cuando llega a la parte de arriba, les dice que toda la casa está llena de muerte, que hay algo grave en esa casa, que algo terrible está ahí. A día de hoy, sería bastante fácil como buscar la casa en internet y saldría el crimen, pero en aquella época era muy poco probable que alguien que no fuera de los alrededores se hubiera enterado de lo sucedido, así que en realidad era muy complicado que la medium supiera sobre los fallecimientos. Al llegar a la habitación donde el sacerdote antes ya había escuchado voces, la medium le informó a la pareja que no podía seguir, que tenía que salir de la casa, que fuera lo que fuera que ellos habían visto o habían oído, era algo terrible. Ya fuera de la casa, mientras se recuperaba antes de subir al auto para salir de ahí, les comenta que había visto por lo menos a 3 personas muertas dentro de la casa y que había algo terrible. Además, ella había percibido que había seres que no eran exactamente fantasmas, sino algo más, algo difícil de explicar con simples palabras. Esa misma noche, a las 3:15 de la mañana, Josh despertó como siempre. Harto de eso, se sienta sobre la cama
y cuando está a punto de hablarle a su esposa para decirle algo, observa que nuevamente ella está levitando por encima de la cama. Josh vuelve a gritarle. Su esposa gira la cabeza para verlo y entonces él queda horrorizado. El rostro de su esposa estaba transformado en el de una anciana de 80 años. Era un rostro acabado, seco, tenía arrugas muy prominentes y hasta el cabello se le había llenado de canas. En ese instante, ella extiende la mano hacia Josh, y él observó que la mano de su esposa estaba convertida prácticamente en una mano esquelética. Aquella escena tan escalofriante duró pocos segundos. Luego la esposa regresó a la normalidad y quedó tendida sobre la cama, dormida. Josh simplemente se quedó aterrado, sin poder dormir esa noche. Al día siguiente, ella va a surtir la despensa, tarda un par de horas y luego regresa a casa. Al entrar al baño, nota que la taza del inodoro está cubierta de un líquido negro, una sustancia negra que olía muy mal. Llama a los niños para preguntarles qué hicieron, pero nadie ha hecho nada. Ella toma algo con lo que intenta limpiarlo, pero aquello está pegado a la taza. Cuando Josh vuelve a casa, huele muy mal. Incluso habitaciones que no tenían baño o que no estaban cerca de un baño olían a eso. Era un olor parecido al de la carne podrida. El olor tardó varios días en desaparecer por completo. No pasaría mucho tiempo antes de que las cosas se volvieran todavía peor. Melissa pasaba los días hablando con el cerdo. De hecho, tanto Josh como su esposa en más de una ocasión llegaron a oír a ese cerdo con el que jugaba su hija. Sumado a eso, la casa completa comenzó a crujir y generar una serie de sonidos raros. Por otro lado, en algunos muebles aparecía una sustancia rara, la cual nunca pudieron saber qué era. Los días pasaban y los sonidos seguían presentes durante la noche, sobre todo a las 3:15 de la mañana, golpes, voces, pero como cada que revisaban no encontraban a nadie, ya ni siquiera hacían el esfuerzo de bajar a revisar. Para este punto, Josh ya se había convertido en otra persona, estaba sucio, demacrado. No se le podía hablar porque respondía en términos ofensivos, sin importar que fuera Melissa, la más pequeña de sus hijas. A ella también le respondía de forma agresiva. Habían transcurrido 28 días desde que llegaron a la casa. Esa noche fueron a la cama como de costumbre. Por supuesto que para este punto ya estaban conscientes de que se despertarían a las 3 de la mañana con 15 minutos. Ya lo veían como algo normal, pero esa madrugada algo cambió. Cuando Josh se despertó de inmediato, se dio cuenta de que frente a él había algo grande y completamente oscuro. Se mueve delante de él en la cama y escucha una serie de palabras amenazantes. Aquello que tiene enfrente le está hablando, le está diciendo que tiene que matar a su familia. La esposa se despertó al oír la voz y por un breve instante alcanzó a ver aquel bulto oscuro, pero antes de que pudiera hacer algo, aquello desapareció. Ella aterrada corre a la habitación de los niños. Para este momento, los 3 niños dormían en la misma habitación, en la misma cama por el miedo que tenían. La mujer toma una bolsa, arroja ropa en el interior, baja corriendo y desde la puerta le grita a su esposo que si no sale en este momento, ella se iría con los niños y no los volvería a ver. Por supuesto que Josh entendió que ya había llegado el momento de abandonar la casa. No volverían nunca. Por caprichos del destino, aquellos sucesos que le habían pasado a la familia llegaron hasta oídos de un productor de televisión. Entonces, en un programa al que invitaron a los Warren, les comentaron sobre aquella casa en Amityville y les sugirieron que quizás estaría bien que ellos hicieran una investigación. Los Warren aceptaron. Aquí pasaron muchas cosas, pero lo más importante es que Lorraine dijo que dentro de la casa, además de los espíritus de la familia que falleció ahí y el espíritu de la anciana que brevemente poseyó el cuerpo de la esposa de Josh, estaba la presencia de un espíritu no humano, un demonio que se sentía muy cómodo habitando el lugar. Si ubican a los Warren, ya se podrán dar una idea de lo que pasó después. Durante muchos años, se intentó probar que todo lo que les acabo de contar era inventado. Sin embargo, tanto Josh como su esposa fueron sometidos a pruebas de polígrafo. Esas pruebas fueron realizadas por una respetable dependencia del gobierno estadounidense que tenía muy buena reputación respecto a sus pruebas con el detector de mentiras.
Durante esas pruebas habían realizado preguntas específicas acerca de la historia, se habían hecho pruebas para verificar los resultados. Pruebas vacías, cosas muy técnicas. El asunto es que esa importante dependencia del gobierno llegó a la conclusión de que tanto Josh como su esposa no mentían al contar la historia de lo que habían vivido en la casa. 2 años después, el padre sería entrevistado ocultando el rostro y sin decir su nombre. En esa entrevista reconoció que efectivamente lo que habían contado era real. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.